Bueno, muy buenos días a todos nuestros invitados. Les damos la bienvenida a este segundo día del Joy Optics Symposium de la ciudad de Medellín, organizado por los capítulos de óptica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad de David. En el chat les dejaremos un enlace con el formulario de asistencia para que lo diligencien y pues ahora sí podemos comenzar. El día de hoy tendremos a la profesora Ana María Rey como invitada a la charla de Building Crystals of Light and Quantum Matter, From Clocks to Computers. La doctora Ana María Rey es física de la Universidad de los Andes, en Colombia. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Maryland, College Park, recibiendo un doctorado en el 2004. Luego se unió al Instituto de Física Teórica, Molecular y Óptica en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica como becaria postdoctoral de 2005 a 2008 y se unió a JLA, NIS y la facultad en la Universidad de Colorado Boulder en el 2008 y actualmente es becaria de JLA y profesora junto del Departamento de Física. La investigación de la profesora Rey se centra en cómo controlar y manipular átomos, moléculas y iones ultrafríos atrapados para su uso como simuladores cuánticos de materiales en estado sólido y para información cuántica y mediciones de precisión. La doctora Rey ha sido galardonada con premios como el Tesis DAMOP del el premio Great Minds in STEAM, Most Promising Scientist Award, premios presidencial de carrera temprana para científicos e ingenieros, y entre otros. Y con esto le doy paso a la doctora para que comience. Entonces, doctora, todos suyos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por la introducción. Es un placer estar acá. Voy a comenzar a compartir un segundo mi pantalla, que ya testeamos que funcionó, así que espero que siga funcionando. ¿Qué tal? ¿La ven? Sí, la vemos. La pantalla grande, ¿verdad? Sí. Ok. Un segundo. Y ahora entonces voy a mirar el mouse. ¿Lo ven el puntico rojo? Se ve perfecto. Ok. ¿Están viendo la pantalla grande, no la pantalla chiquita con... Sí, Sí, se ve ¿verdad? la grande. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Quiero aprovechar esta oportunidad para discutir, para presentarles lo que yo creo que es una idea fascinante y excitante, que es poder crear relojes atómicos usando átomos y luz. Y hacer de estos sistemas los sistemas que pueden contar o traquear o medir el tiempo de la forma más precisa que ustedes nunca pudieran imaginar antes. Entonces, mi idea de esta charla es tratar de introducirlos un poco en la idea de la física cuántica, tratarlos de introducir un poco en los relojes atómicos, cómo funcionan, y bueno, si no los convenzo de volverse ustedes también un físico atómico, por lo menos que puedo mostrarles la fascinante que es este área de la ciencia y lo importante que puede llegar a ser, no solamente para avances tecnológicos, pero también para, por ejemplo, incluso resolver los misterios fundamentales de nuestro universo, que todavía no entendemos. Ok, en realidad dar charlas por Zoom es un poco complicado porque yo no veo caras, no sé cómo, si la gente está entendiendo lo que estoy presentando, así que para mí es mucho mejor si tienen preguntas inmediatamente las hacen, no sé si a través del chat o cómo hacemos, pero por favor pregunten, porque pues eso hace la charla un poco más amena, si tienen, of course, si tienen preguntas. Ok, comienzo introduciendo nuestros sistemas. Nosotros trabajamos con átomos ultrafríos y pues para eso es importante entender qué significa ultrafríos en nuestro lenguaje. Obviamente sabemos que la temperatura es una medida de la energía cinética
de los cuerpos, de los átomos en general que forman el sistema, y en general podemos decir que un sistema está caliente si los átomos se están moviendo o rápido, o que un sistema está frío cuando los átomos se están moviendo muy lentamente. Pues esa es la idea física para cuantificar y para la temperatura. Obviamente usamos un termómetro que puede estar en la escala Kelvin o esta escala Celsius. Para los científicos es más fácil utilizar la escala Kelvin, dice que a 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, los átomos en el aire se están moviendo súper rápido. Más o menos a la velocidad del sonido, que es 300 metros por segundo, y obviamente si queremos controlar estos sistemas es imposible. Y entonces si uno piensa tratar de reducir la temperatura, y uno piensa cuál será la temperatura más fría que uno obtiene naturalmente, pues uno se imagina como la temperatura del universo afuera, del universo estelar afuera, que más o menos coincide con 4 Kelvin, que a esa misma temperatura es la temperatura donde se condensa el helio, pero a esa temperatura todavía los átomos se están moviendo a 90 metros por segundo, que es demasiado rápido y no podemos controlarlos fácilmente. Así que uno de los grandes avances que se ha logrado en la física cuántica es la posibilidad de en realidad enfriar los átomos a temperaturas de tan solo una millonésima de Kelvin, es decir, microkelvins. Ahí estamos hablando de sistemas súper dilutos, de 10 a la 4, 10 a la 6 átomos, que están moviéndose a la velocidad de tan solo unos pocos centímetros por segundo, y pues a esa velocidad en realidad sí podemos controlar los átomos. Esta se llama como enfriamiento por láser, y esto llevó al premio Nobel, como les voy a explicar. La idea de este proceso es que podemos enfriar los átomos a temperaturas de tan solo 1 a 10 microkelvin. Y como dije, llevó al premio Nobel en 1977. Los científicos fueron Steven Chu, Koen Tanuji y Bill Phillips. Y la idea que tuvieron estos científicos es enfriar los átomos bombardeándolos con luz, de tal manera que para ciertas frecuencias, ahorita como voy a explicar, los átomos absorben fotones, y al absorber fotones reciben pataditas que los enfrían, que los reducen la energía cinética y los enfrían. Simplemente para recordarles, no sé si ustedes, que Bill Phillips, pues es una persona con la que yo trabajo muy cercamente. Él estuvo en Bogotá en el Año Internacional de la Luz dando una charla, en el Año Internacional de la Luz, no, 2 años después, dando una charla en la Universidad Nacional, como invitación de cierta parte creo que era el programa Huellas que Inspiran. Bueno, entonces vamos a ver un poco la idea de enfriamiento por láseres. La idea es que tenemos un átomo y entonces se bombardea con luz, y la idea es que se selecciona luz con una frecuencia que solamente los átomos que están moviéndose opuesto a los fotones absorben el fotón, porque cuando se están moviendo en otra dirección por el efecto Doppler, la frecuencia no coincide. Entonces solamente se usa láseres con específica frecuencia donde los átomos pueden absorber la luz cuando se están moviendo en contra de ellos, y cuando absorben, entonces sienten por conservación de momento, al absorber el fotón se mueven en dirección opuesta por conservación de momento. Entonces, de esta forma, los átomos reciben muchas pataditas por fotones, y eso disminuye su energía cinética y los enfría. Tal como se imaginan, pues aquí está el caso de un átomo moviéndose en esta dirección que estoy mostrando acá, pero pues obviamente los átomos se están moviendo en todas las direcciones, y para eso se crea lo que se llama un optical trap, perdón la traducción, pero la idea de acá es que se bombardean los átomos con láseres en todas las direcciones para que se puedan enfriar en todas las direcciones y lograr reducir su temperatura a la que queremos. Esto fue muy bien, y tal como les dije, esto llevó al premio Nobel por enfriamiento láser.
que fue muy importante en el campo. Les explicar un poco después por qué enfriar los átomos, eh, por qué enfriar los átomos es tan importante para nosotros, pero le sigo ahorita contándoles un poco más. em, Ay, ahora qué pasó que no avanzo un segundo. Acá. Esa temperatura no, de microkelvin no es suficiente para lo que queremos. Queremos enfriarlos incluso más, donde podemos comenzar a observar el comportamiento cuántico. En el caso de nuestros átomos, eso requiere temperaturas de 10 a 100 nanokelvin. Recuerden que nanokelvin es 10 a la menos 9. Y el proceso que se llevó a cabo fue similar al que pasa cuando uno tiene un café, que las partículas más calientes se evaporan y salen, y las partículas que quedan, las moléculas del café que quedan, son las que están menos energéticas, y obviamente el café se enfría. Para eso, la idea es que los átomos tienen un momento magnético, es decir, que se comportan como una especie de pequeño imán, y que puede ser atrapado utilizando campos magnéticos, es decir, que utilizamos un campo magnético como una especie de copa donde se pone el café, o donde se ponen los átomos, y la idea es que este campo magnético va a utilizarse para, a ver si puedo, no, me toca quitar el mouse acá un segundo. ¿Cómo hago? Vamos a quitar el mouse un segundo, y aquí voy a hacer esta animación. Exacto. Entonces la idea es que al disminuir el campo magnético a medida que el tiempo, simplemente los átomos más energéticos se escapan. Los átomos que se quedan atrapados dentro del campo magnético son los más fríos, y colisionan entre ellos para retermalizarse, y de esta forma es como lograron producir un sistema de átomos bastante frío, que llevó a la primera producción de lo que se llama un condensado de Bose-Einstein, que llevó al premio Nobel en el 2001. Bueno, ¿por qué es interesante, o cuál fue la razón por la que se dio a estos científicos el premio Nobel? Y la idea es que a medida que queremos alcanzar temperaturas frías para lograr explorar la mecánica cuántica, resulta que en un sistema cuántico la materia se comporta como partícula o como onda a la vez. Eso se llama el principio de de Broglie. Entonces los átomos que están calientes, como la temperatura ambiente, entonces tienen cierta distancia media entre ellos, pero ellos se comportan muy clásicamente. La idea es porque la longitud de onda cuántica, el de Broglie wavelength, escala como inversamente como la raíz de la temperatura. Es decir, que si la temperatura es muy alta, esta longitud de onda es mucho menor que la distancia media entre las partículas, y por consiguiente el comportamiento cuántico no se ve para nada a esa temperatura. Sin embargo, cuando comienza a disminuirse la temperatura, el de Broglie wavelength comienza a crecer. Y cuando comienza a crecer, entonces las partículas se comienzan a sobrelapar, y en general, cuando el de Broglie wavelength es comparable con la distancia media entre las partículas, en el caso de bosones, estas exhiben una transición de fase y forman un nuevo estado de materia que se llama el Bose-Einstein condensate. Y la idea es que, como son bosones, los bosones quieren todos comenzar a ocupar el mismo estado base, es decir, todos tienen que colapsar y estar en el estado de menor energía. Y sí, es el fenómeno de Bose-Einstein condensation. Cuando se llega a temperaturas casi cero, ya no hay componente en estados excitados, y todos los átomos forman una onda coherente, se llama Giant Matter Wave, son coherentes y todos ocupan el estado base. Esto se llama condensado de Bose-Einstein. Ese condensado fue predicho primero por Bose, Chandrasekhar Bose, para la luz, y después generalizado por Einstein para los átomos. Pero lo interesante es que llevó más de 70 años a los científicos para en realidad crear
el condensado de Bose-Einstein en el laboratorio. Eso lo hicieron los científicos aquí en el GILA, Eric Cornell, Carl Wyman, ambos trabajaban aquí en el GILA, en Boulder, Colorado, y la otra persona es Wolfram Ketterle en MIT. Esos trabajaron con átomos de rubidio y Wolfram con átomos de sodio. Eso fue algo muy, muy, muy importante para comenzar a explorar el mundo cuántico. Me imagino que ustedes saben que a nivel cuántico no solamente hay partículas que son bosones, pero también hay partículas que son fermiones. Los fermiones, por el principio de exclusión de Pauli, no pueden estar dos fermiones en el mismo estado cuántico, es decir, tienen que solamente haber un fermión por estado cuántico, y en este caso los fermiones no pueden hacer un condensado Bose-Einstein porque está prohibido, y no hay una transición directa de fase cuando se enfrían, pero lo que hacen los fermiones es que tratan de reducir la energía haciendo un stack por ejemplo, aquí estamos trabajando, mostrando fermiones en dos estados internos, los rojos y los azules. Entonces, el estado de mínima energía que pueden ocupar es cuando están todos formando una línea, ocupando un stack de estados desde el más básico hasta el más bajo, hasta el más alto determinado por el número de partículas, sin saltarse uno, sin dejar huecos. La energía final se conoce como energía de Fermi, la más alta que ocupan, la energía que ocupa el último átomo, o temperatura de Fermi, que también está relacionada, o que este comportamiento también pasa a las mismas temperaturas en el que se forma el Bose-Einstein condensate. También puede relacionarse cuando el de Broglie wavelength comienza a ser comparable con la interdistancia media entre los átomos. La persona que enfrió y que logró crear un gas degenerado de fermiones se llamó Debbie Jean. Ella también estuvo acá en el GILA. Ella utilizó átomos de potasio y lo logró hacer un poco después de que Eric Cornell creó el condensado de Bose-Einstein. Desafortunadamente, Debbie falleció en el 2016, nos lamentamos mucho su muerte, pero pues el legado que dejó fue increíble, porque con eso no solamente hemos logrado enfriar átomos de bosones y fermiones, no solamente en la primera columna, sino también en la segunda columna, átomos de cromium y terbium, muchas otras clases de átomos, y pues abriendo muchas oportunidades. Ok, con esto voy a parar un segundo y preguntar si tienen alguna pregunta al respecto. Si no, me voy a mover al siguiente tema, que es, bueno, ahí estamos enfriando los átomos, ¿qué podemos hacer con esos átomos fríos? ¿No preguntas? Yo creo que por ahora no. Ok, No, entonces, sí, hay una. ¿Tiene alguna relevancia si las partículas son distinguibles o no en el experimento? claro, en realidad lo que estamos haciendo acá, para los bosones, la distinguibilidad en el mundo cuántico es fundamental. Los bosones son partículas indistinguibles, y porque son indistinguibles, ese es el hecho que todos pueden colapsar en el estado base. Los fermiones, tal como vemos acá, si son partículas distinguibles, pueden ocupar el mismo estado de energía. Por ejemplo, aquí el rojo y el azul son distinguibles, y por eso los puedo poner estos dos en el mismo estado, pero no puedo poner dos indistinguibles en el mismo estado. Yo no puedo poner dos azules acá. Es decir, que sí, la estadística cuántica, que se basa en la indistinguibilidad de las partículas de los átomos, es fundamental para para dictar el comportamiento que estamos viendo en el laboratorio. ¿Es claro? ¿O esa respuesta es clara? ¿Sí? No, no. Sí, sí, es claro. Ok, perfecto. Ok, ahora entonces vamos a tratar de ver qué podemos hacer con átomos ultrafríos. Bueno, hay veces como que no funciona. Entonces, para nosotros, una de las cosas más interesantes es que abren una ventana para explorar el mundo cuántico. ¿Qué es lo que
encontramos tan fascinante en el mundo cuántico. Yo agrupo las posibilidades en cuatro subtemas, pero pues todos están relacionados con ellos mismos. Una posibilidad es que si logramos entender y controlar el mundo cuántico, no solamente podemos crear o usar tecnologías que que usan la materia que existe en la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que los computadores utilizan semiconductores, pero incluso más interesante, podemos diseñar nueva clase de átomos, nueva clase de compuestos que pueden hacer un desempeño mucho mejor que lo que la naturaleza nos ofrece naturalmente. Por ejemplo, una idea es que si podemos entender cómo las propiedades de los electrones en materiales, podríamos crear lo que se llama superconductores a alta temperatura, que pueden tener superconductividad, es decir, no resistencia eléctrica, incluso a temperatura ambiente, y eso podría llevar a resultados y avances tecnológicos muy importantes. El otro es, bueno, el mundo cuántico, como les voy a explicar en las siguientes transparencias, es complejo, es fascinante, pero es muy complejo, tan complejo que los computadores clásicos no lo pueden entender. Así que nuestro sueño es poder crear un computador cuántico que no solo puede hacer computaciones, cálculos a una velocidad que no es posible con computadores clásicos, pero que al mismo tiempo nos permite entender el complejo comportamiento de los sistemas cuánticos. También esperamos que, entendiendo la mecánica cuántica, podemos entender las propiedades fundamentales de nuestro universo. En este momento, algo que no entendemos es cómo unificar el mundo macroscópico, es decir, agujeros negros, la relatividad general, con el mundo microscópico, que es el comportamiento de los átomos. Así que, entendiendo un poco más la mecánica cuántica, esperamos que podemos entender estas conexiones y tratar de resolver esos misterios que tenemos en este momento. Y finalmente, muchos de los avances tecnológicos, así no estén en nuestras mentes, se basa en crear sensores que son muy precisos. Y la tecnología cuántica nos permitirá hacer sensores que pueden tener una sensitividad que no es posible con sistemas clásicos. Esto lo voy a explicar un poco más. Pero mi punto aquí más importante es que los sistemas atómicos ultrafríos en general pueden ayudarnos a conectar o a avanzar en todas esas diferentes fronteras de la física, y en particular un sistema que estamos muy interesados y que puede llevar a importantes desarrollos son los relojes atómicos. Entonces, los quiero contar un poco en esta charla es cómo los relojes atómicos podrían ayudar a no solamente explorar la mecánica cuántica, sino llevar a avances en todos estos frentes. Ok, comencemos con algo súper básico, que es un reloj. Obviamente un reloj mide el tiempo, es algo que hace tics de una forma repetitiva, constante, sistemática, y que podemos utilizarla para determinar el tiempo. Entonces, un reloj consiste de dos partes, una parte muy básica que es lo que oscila, que puede ser el péndulo, bueno, lo que oscila, y el contador, algo que cuenta el número de tics y que puedo trasladar a una medida en el tiempo. Pero pues en realidad pensemos un poco en lo que significa la medida del tiempo de por sí. Muchas veces hacemos citas, estamos preocupados por no estar a tiempo, de estar tarde, pero la pregunta que tal vez ustedes están haciendo es por qué nos interesa medir el tiempo de una forma tan precisa. ¿Por qué? En realidad, si uno se pone a pensar, la medida del tiempo ha sido esencial para la humanidad desde muchos siglos, desde que comenzó. Primero utilizamos los sistemas astronómicos, como estoy mostrando acá, que es el Sol, que nos da
la revolución de la Tierra alrededor, la Tierra alrededor del Sol, y así como los egipcios fueron con el sundial, fueron uno de los líderes en comenzar a tratar de medir el tiempo. Después el desarrollo, por ejemplo, del reloj de péndulo, y más recientemente el reloj electromecánico con el cristal de quartz crystal. Pero pues lo que quiero enfatizar acá es que esos relojes, a pesar de que sean mejores y mejores y mejores, todos son hechos por los humanos y con sistemas que pueden llevar a errores. Y entonces pues no pueden tener la precisión que queremos. Ahorita los relojes más precisos que conocemos, y les voy a contar un poco cuál es la precisión, utilizan átomos y se llaman, son relojes atómicos, y estos son algo que nada puede sobrepasar en precisión. ¿Cómo funciona el reloj atómico? El reloj atómico funciona de una manera muy simple también. En este caso, lo que hace el TIC, lo que oscila, es una fuente de luz, una onda electromagnética, y lo que cuenta los tics de la luz son los átomos. El punto es que en ciertas condiciones, como les voy a explicar, las ondas electromagnéticas se oscilan en una frecuencia tan rápida que nada lo puede contar, es demasiado rápido para todos los sistemas electrónicos actuales, y solamente los átomos, por sus propiedades, pueden servir para contar el número de oscilaciones de la luz. Bueno, el punto es que en la mecánica cuántica, tal como ustedes saben, los niveles de energía de los átomos están cuantizados, y esa cuantización es universal, es decir, el splitting entre el nivel básico y el primer estado excitado de un átomo es igual, por ejemplo, cesio es igual a K que en China. Y esa es una definición permite una definición universal del tiempo, porque la forma en que desde 1967 el Sistema Internacional de Medidas define el segundo como la duración de 9.692.631.770 periodos de radiación de una onda electromagnética, que corresponde que tiene la frecuencia por consiguiente la energía asociada con el splitting entre los dos niveles más bajos de cesio. Es decir, recuerden, la energía está relacionada, la energía de un fotón está directamente asociada con su frecuencia, y la frecuencia es el número de oscilaciones puede estar relacionado con el número de oscilaciones por unidad de tiempo, y entonces lo que pasa es que se define el segundo como este número de oscilaciones de radiación asociados con el átomo de cesio. No sé si está claro. ¿Alguna pregunta acá? Básicamente lo que estoy diciendo es que la frecuencia de estos dos niveles de energía del cesio es lo que el número de ciclos, es lo que es este número de ciclos, es lo que define el segundo actualmente. Ok, el punto, los relojes de cesio, la definición del tiempo del segundo en 1967, basado en ese splitting del átomo de cesio, bueno, mejor dicho, comenzó en 1967, pero el primer reloj de cesio se creó en 1955, y el punto es que desde este primer reloj que se creó en 1955 hasta los relojes actuales de cesio, podemos ver que el progreso ha sido súper impresionante. Aquí desde este es el error que tenía el reloj, este reloj
del primer criado de Eisen en 1955, el error se ha reducido por más de 3 órdenes de magnitud en 1980 y después llegó un periodo de estancamiento y después de 1997, 99, se logró otra vez progreso de una forma importante. Y lo que les quiero decir acá es que este progreso en esta primera época hasta la segunda época es asociado con el desarrollo de la posibilidad de enfriar los átomos, tal como les había dicho anteriormente. ¿Por qué? El punto es que a la temperatura, átomos a alta temperatura, o por lo que tal como había conectado, la temperatura está relacionado con el movimiento, es muy malo para los relojes. ¿Por qué? Por el efecto Doppler. Nosotros sabemos que si tenemos un tren que se mueve, por ejemplo, vamos a percibir diferente frecuencia si se mueve hacia nosotros o si se aleja de nosotros. Eso mismo pasa con los átomos. Entonces, si está un átomo que se está moviendo, la frecuencia que se percibe va a ser diferente dependiendo de su velocidad y la dirección de la velocidad. Entonces, por eso, pues los relojes que van a tener van a tratar de medir en el energy splitting de los átomos, va a afectarse mucho si la frecuencia de los fotones que los átomos absorben van a depender de su velocidad. Eso es un problema y por eso fue importante enfriar los átomos, porque cuando se enfrían los átomos, entonces el efecto Doppler no es un problema y eso fue a lo que ha llevado a avances importantes en el desarrollo de los relojes. Alright, algo que quiero decirles también es que a pesar de que en el sistema de estándares y medidas se define el segundo en términos del reloj de Cesio, el reloj de Cesio no es el más preciso actualmente. ¿Por qué? Si tenemos estas dos reglas, regla A y regla B, que tienen diferentes ticks, y les pregunto, ¿cuál es la regla más precisa? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que la regla más precisa es la regla B, porque tiene más ticks y da más precisión. Lo mismo pasa con los relojes. En el reloj de Cesio, el splitting es una energía de orden de gigahertz, es decir, que utilizamos microwaves que tienen una longitud de onda relativamente larga para definir el segundo. Mientras que en los otros relojes que tienen una transición óptica, el splitting es mucho más grande, puede ser 4 órdenes de magnitud más grande. Este es 10 a la 9, este puede ser 10 a la 14. Y entonces lo que significa es que la longitud de onda es mucho más pequeña y entonces lo que permite una mayor precisión del reloj, más ticks. Entonces, ahorita lo que quiero tratar de explicarles es un poco cómo funcionan esos relojes atómicos ópticos y tratar de explicar por qué esos relojes no solamente nos están permitiendo contar el tiempo de una forma increíble, con una precisión increíble, sino también explorar el mundo cuántico. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué se escogió el cesio como... Tal vez era un átomo conveniente, no sabría decirte, esa es buena pregunta. ¿Y por qué no se ha cambiado tampoco? Bueno, el cesio tal vez era un átomo que tenía una frecuencia de microondas conveniente para, ahorita explico, para tratar de excitar, necesitamos estos dos, el estado base y el estado excitado, ¿verdad? Y para lograr medir esta frecuencia, necesitamos microondas y tal vez las microondas, la frecuencia del átomo de cesio pasa a una frecuencia que es conveniente para microondas. Puede ser una razón. Listo, muchas gracias. ¿Más preguntas? Parece que no, ¿verdad? Sí, parece que no. Bueno, entonces les voy a tratar de explicar un poco cómo es que creamos estos relojes atómicos y cuáles son los pasos que hemos seguido para hacerlos tan precisos. Tal como les explicaba, los relojes
tiene una onda electromagnética y en este caso va a ser un láser y tiene los átomos que forman que cuentan la luz, las frecuencias de la luz. Pero entonces lo que es importante es que tenemos que hacer un loop que me permite hacer locking, que me permite sincronizar la frecuencia del láser con la frecuencia de la transición atómica. Y entonces les voy a explicar cómo hacemos todo esto. Primero, los átomos. Obviamente, para crear el relojes que se basen en transiciones ópticas, no podemos utilizar cualquier átomo. Los átomos que utilizamos son átomos que están en la segunda columna de la tabla periodic table, y utilizamos en este caso el que les voy a contar es strontium, pero pues lo importante es que estos átomos en la segunda columna tienen 2 electrones de valencia y esos permiten una estructura atómica bastante interesante que nos permite crear relojes buenos. La idea es que tenemos el estado base y el estado excitado con una frecuencia que es una frecuencia óptica, que pues es lo que queremos, pero lo importante no solamente es que sea una frecuencia óptica, sino que la podamos medir bien. Y para eso es importante que el tiempo de vida del átomo, que cuando excitamos un átomo, no decaiga al estado base muy rápido. En estos sistemas de estroncio lo que pasa es que el tiempo de vida puede ser tan grande como 100 segundos por las propiedades intrínsecas del átomo. Así que si podemos tratar de pensar en el átomo como algo clásico y tratamos de hablar como un factor de calidad, que es la frecuencia a la que oscila dividida por el damping rate, por la rata de decaimiento, vemos que este átomo tiene un quality factor de orden de 10 a la 17. Es decir, que puede entenderse como si fuera un péndulo, que cuando uno lo pone a oscilar, continuaría oscilando por toda la edad del universo. Así de bueno es este átomo, es decir, no decae, sino continúa oscilando hasta la edad del universo. Esa es una condición, tener un átomo súper bueno. La segunda, tal como les decía, no solamente tenemos que enfriar los átomos, pero también tenemos que atraparlos, tenemos que, en el caso de las transiciones ópticas, queremos tener los átomos y poder iluminarlos con láser. Para atraparlos y para controlarlos, utilizamos lo que se llama cristales de luz. Estos cristales de luz los generamos con láseres, es decir, lo que hacemos es que hacemos la interferencia entre 2 láseres que se propagan en direcciones opuestas. Eso forma una onda estacionaria y el punto es que la luz introduce un momento dipolar en los átomos, es decir, genera como una especie de fuerza o un potencial. Y este potencial lo sienten los átomos, que depende de la intensidad de la luz, y cuando se iluminan los átomos con estos láseres, lo que pasa es que quedan atrapados en el fondo de estas pocitos, que son este potencial emula un cristal porque es una estructura periódica en el espacio y los átomos se ponen en esos cristales. Haz de cuenta, también se puede pensar también como una especie de caja de huevos. Una visualización de esto es que tenemos una serie de como pancakes donde están los átomos, pero en cada pancake los átomos solamente se mueven en la dirección perpendicular a la dirección donde se propagan los láseres. Esto entonces es lo que se forma un cristal de luz, puede ser en una dimensión, en 2, en 3, bueno, luego hablamos más de eso. Lo importante es que los átomos en la dirección de la propagación del láser no se mueven, solamente se mueven perpendicular a él, pero no en la dirección, se mueven perpendicular, pero no en la dirección del láser, porque son súper atrapados por la luz, y eso previene el efecto Doppler, que es malo, y además utilizamos una longitud de onda donde los átomos
no sienten donde el potencial que estamos utilizando para atrapar dos átomos no disturba la frecuencia que queremos medir. Entonces, esas son una de las dos condiciones. Tenemos unos buenos átomos, también tenemos que tener un muy buen láser, que eso ha sido un desarrollo importante en el GILA, crear buenos láseres que logren mantener una coherencia por mucho tiempo. Tenemos muy buenos átomos y la última parte es tratar de sincronizar nuestro láser con el átomo. Para eso, antes de explicarles un poco el procedimiento que hacemos, les muestro un video de cómo funciona el átomo de cesio, más o menos para que se den una idea, y luego entonces trasladamos un poco a lo que pasa en los sistemas de átomos ópticos. Entonces, esto es un video del NIS, lo están viendo bien, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo bien. Ok, esto es un video que se creó en el NIS, donde yo trabajo, para mostrar cómo se interrogan los átomos en el reloj de cesio. Entonces están mostrando que tienen la cavidad, los láseres. Bueno, lo importante es primero que los átomos tienen que enfriarse para evitar el efecto Doppler. Entonces aquí están los láseres, cómo se aplican para hacer los átomos fríos, y luego se empujan los átomos y los empujan que los hacen que pasen por una microwave, que es la que dejan que vayan, suban, bajen, y después aplican una segunda microwave para contar cuántos átomos se excitó. Entonces, el primero, lo importante es que van a cambiar la frecuencia de las microwave para tratar de determinar cuántos átomos se excitan del ground and el excited state. La idea acá es que cuando la frecuencia del microwave es la misma que la frecuencia de la transición atómica, es cuando el sistema responde con máxima amplitud. Mientras que si la frecuencia del microwave es diferente a la frecuencia de la transición atómica, entonces no pueden excitar resonantemente los átomos y el número de átomos que se excitan es mucho menor. Entonces, eso es lo que están mostrando, que a la frecuencia de la transición, que es la frecuencia que les decía del átomo de cesio, esta es donde se excitan un mayor número de átomos, y a cualquier otra frecuencia, el número de átomos que se excitan es mucho menor. Entonces, de esa forma logran saber cómo sincronizar la frecuencia del láser con la frecuencia. ¡Ay! ¿Qué pasó? Un segundo. Un segundo. ¿Ya vuelven a ver mi pantalla? Sí, la presentación. Ok, así es como logran calibrar la frecuencia del microwave con la frecuencia de la transición atómica. Ahora, en sistemas ópticos, algo parecido se hace, que se llama lo que llamamos Ramsey Spectroscopy, y esa fue un protocolo que llevó a la persona que lo propuso, que es Norman Ramsey, a tener el premio Nobel en 1987. La idea es que en este caso lo mismo, tiene un láser, en este caso que va a excitar los átomos del estado base al estado excitado, y con la frecuencia de la transición es omega 0, la frecuencia del láser es omega L, se aplica ese láser por cierto periodo de tiempo, T1, y lo que se crea es una superposición entre los átomos, entre el ground y el excited state. Esa superposición nosotros la mostramos en lo que se conoce como una esfera de Bloch, donde cualquier cosa que es una superposición, por ejemplo, es todo lo que está, si todos los átomos están en el estado base, está la flecha apunta abajo; si los átomos están en el estado excitado, la flecha apunta arriba, y cuando está en otras direcciones es que hay una superposición entre esos dos estados. El punto es que los dejamos evolucionar, y esta cantidad, que es la diferencia entre la frecuencia del láser y la frecuencia de la transición atómica, hace que los átomos, imaginemos los átomos como si fueran un giróscopo, comienzas a rotar a esa frecuencia. Entonces, y esa frecuencia es la que queremos que medir, porque eso nos permite determinar qué tan diferente es la frecuencia de nuestro láser con la frecuencia de la transición atómica. Para eso aplicamos un nuevo pulso que nos permite transformar la fase en población,
medimos cuántos átomos están en el hexado excitado, y eso lleva a lo que se llama un Ramsey profile, donde vemos que hay oscilaciones, y las oscilaciones tienen una frecuencia que es la diferencia entre el láser y de las frecuencias del láser y la transición atómica, y midiéndolos podemos mirar cuando esta frecuencia es cero o muy cercana a cero, y hacer sincronizar la frecuencia de nuestro láser con la frecuencia de la transición atómica, y determinar entonces tener una forma de medir tiempo de esta forma. Entonces el punto es que esto en los relojes atómicos la idea es hacerlo con muchos átomos. ¿Por qué? Porque entre más átomos tenemos más señal, que obviamente es mejor. Pero entonces hay un problema. El problema es que nosotros estamos atrapando estos átomos en estos cristales de luz, en esos pancakes, como les mostraba. Y como los átomos son partículas cuánticas, ellos tienen cierto movimiento, incluso así sea a temperaturas bajas, pero no están en cero absoluto. Esos comienzan a moverse y comienzan a colisionar. Y el problema es que cuando colisionan, la frecuencia de la transición atómica es diferente dependiendo del número de átomos. Es decir, no podemos, entre más átomos haya, estas colisiones afectan la frecuencia que estamos midiendo, y obviamente eso es terrible porque no vamos a medir la frecuencia natural, sino una frecuencia efectiva que se modifica dependiendo del número de partículas, y esto es muy malo. Entonces, para eso, la idea que teníamos es utilizar las propiedades de la estadística cuántica, lo que voy a tratar de explicar un poco. Bueno, en la mecánica cuántica, tal como decía, las partículas se comportan como onda y como partícula a la vez, y incluso cuando describimos las colisiones entre las partículas, en vez de tratarlas como bolas de billar, las tratamos como las colisiones son como un comportamiento como una interferencia entre ondas. Y para eso, el momento angular de los átomos durante la colisión es importante. Y lo que pasa es que vamos a tratar de caracterizar las colisiones en términos de este momento angular. Cuando el momento angular es el más bajo, es cuando es cero. El momento angular está cuantizado. Cuando el momento angular es cero, lo que pasa es que los fermiones, que son las partículas que no pueden tener el mismo estado, dos fermiones no pueden estar en el mismo estado. En este caso, cuando la colisión es cero, pasa a través de un momento angular cero, los fermiones no pueden, por la estadística cuántica, no pueden colisionar porque están prohibidos a ocupar el mismo estado al mismo tiempo. La única forma que pueden colisionar es cuando están en diferente estado de energía, que es a través de las colisiones de momento angular L igual a 1, que se conoce como P-wave. Pero para eso necesitan energía porque están en estados diferentes. Entonces se necesita que los electrones ganen cierta energía para colisionar. Y entonces eso es bueno, porque si necesitan energía para colisionar, si los tratamos de enfriar lo más que podemos, estas colisiones no pueden pasar. Entonces esa fue la idea, porque Jun Ye es la persona que hace los relojes en el GILA. Él, para construir su reloj, quería utilizar fermiones, porque en esa forma las colisiones no iban a afectar el funcionamiento de su reloj. Pero el reloj comenzó a construirse en el 2008. Ese es el tiempo cuando yo llegué al GILA. Y lo que pasó es que ellos encontraron que, a pesar de que utilizaron fermiones y a pesar de que trataron de hacer todo para evitar las colisiones, todavía las colisiones eran lo que le daban la segunda error más importante del reloj. Para ellos, al principio estaban muy tristes porque pues significaba que las colisiones estaban interfiriendo con la precisión del reloj. Pero por el contrario, para mí, cuando yo llegué al GILA, me pareció fantástico. Era una oportunidad grandísima, porque lo que significaba es que el reloj tenía la precisión tan grande de detectar estos efectos de muchos cuerpos cuánticos, y podemos, de todas formas, en esta forma, lo que significaba es que el reloj podía darnos una idea de la clase del comportamiento cuántico de los átomos. Entonces, primero lo que teníamos que hacer era entender la razón por la que estas colisiones estaban modificando la frecuencia del reloj, y tratar de mirar en qué parámetros podíamos suprimirlas.
Y entonces eso fue cuando entra mi teoría, donde tratamos de modelar el comportamiento de los átomos y tener en cuenta que, por ejemplo, los niveles de los átomos están cuantizados. Si tenemos los átomos atrapados como en un oscilador armónico, vamos a aprender que en la mecánica cuántica los niveles están cuantizados y las colisiones son tan pequeñas que en general, porque hay una barrera, como les decía, que la suprime, las detecta el reloj, pero son de todas maneras muy pequeñas, pero es decir, que no son suficientes para hacer que los átomos eh, cambien de nivel y utilicemos un modelo donde asumimos que los átomos estaban no podían cambiar nivel en el estado de movimiento y lo único que podían hacer era cambiar su estado interno. No quiero dar muchos detalles, el único punto que quiero mostrar acá es que logramos modelar el reloj y entender que lo que controla las colisiones pueden suprimirse si logramos excitar. No todos los, el eje X es el número de átomos que se excitan en el primer pulso. Es decir, aquí no se excita ningún átomo y aquí se excitan todos los átomos. Si logramos excitar los átomos en cierta cantidad, que la podemos determinar, en este momento el cambio de frecuencia que las colisiones causan en el reloj es cero y por eso y podemos mejorar el reloj. Y utilizando estas condiciones fue como en el GILA logramos construir un reloj que es más de tres órdenes de magnitud mejor que el reloj actual de cesio, con lo que llamamos un error de frecuencia que es tan solo 10 a la menos 18, que para ustedes es un número que me imagino que eso no significa nada, pero lo que significa es un reloj que no gana ni pierde un segundo en 15 billones de años, que es cerca de la edad del universo, así, de la edad actual del universo. Esa es la presión del reloj. Es un reloj súper, 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 súper preciso. Que obviamente de pronto la pregunta de ustedes es, bueno, y sí, pero ¿qué? ¿Qué voy a ganar con un reloj tan preciso? No solamente, por ejemplo, nos puede llevar a crear mejores GPS, pero hay otras tecnologías que requieren relojes mucho más precisos porque la velocidad de la luz es muy grande. Pero para mí lo más interesante es que es un reloj que nos permite estudiar el mundo cuántico. Y cuando, bueno, le voy a parar acá y pregunto si hay preguntas. En este momento sí tenemos dos preguntas en el chat. Ujú, ¿Qué ujú, qué ruidos pueden aparecer en estos experimentos y cómo los aíslan? ujú. Bueno, muy buena pregunta. Pues son diferentes clases de ruidos. Los ruidos, en general, queremos medir la transición entre dos átomos, ¿verdad? Interna esto, que queremos medir esta frecuencia. Entonces, cualquier cosa que altere esta frecuencia, es un ruido que no nos interesa. Por ejemplo, si hay un campo magnético, va a cambiar esta frecuencia porque los átomos reaccionan a un campo magnético. Por eso es que tratamos de utilizar átomos también que son bastante insensibles a campos magnéticos porque no tienen momento magnético electrónico sino nuclear. Si, por ejemplo, la luz que utilizamos para atrapar los átomos cambia esa frecuencia, también es terrible y por eso tratamos de hacer una longitud de onda donde la luz no cambie esta frecuencia para los átomos. Obviamente el movimiento cambia la frecuencia, así que por eso queremos atraparlos y reducir la temperatura lo más que podemos. Lo que se llama la radiación de cuerpo negro también puede cambiar la frecuencia, entonces tenemos que detectar muy bien la temperatura del sistema. Y pues obviamente otros sistemáticos como el hecho que fundamental es que el átomo en principio va a decaer del estado excitado al estado básico y por eso queremos utilizar átomos que se demoran mucho en decaer. Obviamente, esos son como los principales efectos que tenemos que tener en cuenta. Ujú. La otra pregunta es, ¿cómo logran mover el cristal de luz de los láseres
láseres que lo conforman hasta el láser que lo hace oscilar, que lo forma. No los movemos, sino que todo el experimento se hace todo en el mismo vacuum chamber. Vamos a ver si lo podemos tener acá. Em, el sistema, aquí tenemos, esta es una foto del experimento, donde aquí vemos los láseres que se forman. Hay dos láseres, un láser, el azul, por ejemplo, es el láser que va a interrogar la transición, y va a ser, otros láseres, por ejemplo, que son como morados acá, son los que generan la óptica látiz. Es decir, que nada es que se mueve, tenemos los átomos, los ponemos en un vacío, los enfriamos, y en esa misma chamber es donde se iluminan con diferentes láseres, tanto para atraparlos, como, primero para enfriarlos, luego para atraparlos y luego para interrogarlos. Buena pregunta. Ujú. Hay otra. ¿Qué pasaría si se trabajara con bosones? ¿Es posible? Sí, es posible, pero las colisiones pueden ser incluso más fuertes, porque los bosones sí pueden, es eso que yo les había dicho, es muy buena pregunta, pero el problema es que los bosones em, sí pueden colisionar en el equal to zero, es decir, que las colisiones son independientes de la temperatura. Incluso si bajamos la temperatura a cero, esas colisiones no se suprimen, y por eso entonces tendríamos que entender mucho mejor cuál es el efecto de las colisiones, que es complicado. Por eso los relojes actuales prefieren fermiones, pero si logramos entender las colisiones de una forma importante y suprimirlas, por ejemplo, les voy a explicar una forma que se podría hacer en las siguientes transparencias, pero es buena pregunta. Se puede, no hay problema, lo único es que tenemos que mirar cómo suprimimos colisiones en ese sistema, en sistemas de bosones. Eh, y otra. En metrología uno habla de patrón para comparar como, para determinar como la incertidumbre o Ujú. saber si está haciendo bien la medida. Entonces, ¿cómo, con qué es eso? Compara ese porcentaje de átomos excitados para que las colisiones no afecten la frecuencia del reloj y que uno Sí, sí sepa que sí se está midiendo la frecuencia que es sí. real. Sí, en general, obviamente tenemos que hacer una comparación entre diferentes relojes. Esto, la frecuencia el número de átomos que se excita, se hace con el primer pulso. De acá, este primer pulso, la duración de este pulso controla el número de átomos que va del estado base al estado excitado. Podemos tener dos relojes, y tratar de compararlos, y de esta forma vamos a tratar de mirar, por ejemplo, estos van a tener, vamos a oscilar con cierta frecuencia delta, pero tal como vemos, colisiones pueden modificar esta frecuencia en cierta forma y en cierta otra forma. Entonces, lo importante es tener dos relojes, por ejemplo, y hacer comparaciones sincrónicas de estos dos relojes y tratar de mirar a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Em, Obviamente, para tratar de estimar, cuál es el error del sistema, se tiene que hacer, por ejemplo, unas medidas como función de la densidad. Si logramos ver que independiente del número de átomos que interroguemos, siempre vamos a tener la misma frecuencia del reloj, entonces sabemos que va a ser inmune a la densidad, que es lo que queremos mirar. Por ejemplo, lo que hicimos acá para determinar cuál es el efecto de la densidad es que cambiamos la densidad y siempre veíamos que se iba a cambiar. Por ejemplo, si operamos a un punto acá, cambiamos el número de átomos y siempre nos da una frecuencia diferente. Mientras que si operamos acá y cambiamos la frecuencia, operamos diferente número de átomos, vemos que la frecuencia se mantiene estable. Es decir, siempre se tienen que comparar, para tratar de establecer cuáles son los cambios en la frecuencia. Buena pregunta. Ujú. Yo creo que por ahora no tenemos más preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que yo quiero, tal vez terminar mi charla, en los siguientes 15 minutos, tratar de aclarar por qué es tan importante tener acceso al mundo cuántico. El problema es que en el mundo cuántico existe la idea de la superposición, es decir, que dos partículas pueden estar una partícula pueden estar en el mismo estado a la vez. Y cuando hay más de una partícula, son dos o muchas, en realidad el número de posibilidades de estados
que se pueden tener en el sistema crece exponencialmente de una forma que es muy complicada. Por ejemplo, un ejemplo que tengo acá es si tenemos 6 partículas y 3 sitios y quiero contar de cuántas formas puedo distribuir estas partículas en estos 3 sitios. Pueden ser todas las partículas en el primero, todas en el segundo, o 2, 2, 2, todas las posibles casos, y si uno cuenta va a darle un número de estados. Y solamente es aumentar esto por 10 y esto por 10, y si uno va a contar el número de estados posibles, pero que los átomos son indistinguibles, entonces va a ser un número tan grande que para entender un sistema cuántico completamente tendríamos que tener en cuenta todos esos posibles estados. Y un computador clásico no lo puede hacer, porque fíjense, eso solamente 60 partículas y 30 sitios. En general tenemos 10 a la 4 partículas y 10 a las 5 sitios. Es decir, es algo que el computador clásico no puede traquear, no puede tener en memoria ese número tan grande de estados. Entonces está la propuesta de Richard Feynman, que dice, bueno, de pronto si no podemos hacerlo con un computador clásico, de pronto podíamos construir un computador cuántico. Es un computador que opera con elementos cuánticos, y este computador, como está formado de elementos cuánticos, de pronto puede hacer puede entender cómo se comporta el mundo cuántico y puede informarnos de todo. Es decir, que puede hacer computaciones cuánticas de por sí, porque opera con elementos cuánticos. Hay otra propuesta un poco menos ambiciosa, que no es hacer un computador que compute y nos diga todo, pues toda la información posible, sino algo como más enfocado, que solamente va a darnos respuesta a problemas específicos, que es lo que se conoce como un simulador cuántico. Es decir, un sistema que es súper controlable y que lo podemos cambiar en el laboratorio, pero que nos va a informar el comportamiento de otros sistemas más complejos que no los podemos cambiar o modificar en el laboratorio. Eso se conoce como quantum simulation. Y lo que queremos hacer, por ejemplo, es tratar de utilizar átomos en estas redes ópticas para, por ejemplo, simular el comportamiento de electrones en en sistemas de materia condensada. Estos sistemas de átomos en redes ópticas los podemos manipular, controlar con gran precisión, mientras que estos materiales, los electrones en materiales, no los podemos porque hay disorder, hay fonones, hay una cantidad de elementos adicionales que están fuera de nuestro control. Es decir, que aquí no hay defectos, en el otro hay muchos defectos. Sin embargo, el problema es que el espaciamiento entre los pozos, en el caso de los átomos, tiene un espaciamiento a nivel de micrometers, porque fue creado con luz óptica, mientras que el espacio en los sistemas de materia condensada es mucho más chiquito, es de angstroms. Y además los átomos son mucho más pesados que los electrones, lo que implica es que las escalas de energía en el sistema atómico que estamos construyendo son mucho más bajas que las escalas de temperatura en el sistema de estados sólidos. Y algo que pasa, un fenómeno que se ve a temperatura de 1 Kelvin en el sistema de estado sólido, pasa a una temperatura de nanokelvins o más baja en el sistema de materia en el sistema de átomos fríos. Entonces eso es un problema, porque nos toca enfriar los átomos. Si queremos ver este comportamiento, nos toca enfriar los átomos muchísimo, y eso no es tan fácil. Entonces la idea con el reloj es que el reloj, sin embargo, es tan preciso que nos puede permitir incluso resolver esas cosas, no solamente enfriar los átomos, pero operar en condiciones donde algo que se veía blurry en otros sistemas lo podemos resolver, algo que se ve confuso, perdón, lo podemos resolver y tratar de entender el comportamiento. Un cartoon que les tengo para tratar de mostrarles qué es imagínense que tenemos un reloj malo que solamente puede ver un sistema cuántico por corto tiempo. Entonces ustedes son el reloj malo y les voy a pedir que me digan qué ven. Otra vez, son el reloj malo y les voy a pedir que me digan qué ven. Ahora imaginen ¿qué ven? Se ve una bolita azul con una H. Ah, la alcanzaron a ver. Bueno, pues entonces son muy buenos, sí, porque lo que les decía es que en este caso, cuando tienen un probing time mucho más largo, la H es mucho más clara.
¿verdad? Si comparan ahora con este, ven que con long probing time van a ver la bolita con la H de una forma mucho más clara. Espero que sí se coja la idea. Aquí es muy difícil ver la H, mientras que en este caso la H es bastante clara. Entonces la idea, esa es la idea. La idea es que logramos resolver algo que es confuso, que es difícil de ver y podremos resolver las escalas de la estructura atómica o la estructura Maney-Bode mucho más fácil. Entonces con esto es una de las posibilidades que podemos ver todo más claro porque tenemos resolución. Y la segunda es que en los sistemas de materia condensada, cuando uno mira la complejidad de sus sistemas, son sistemas cargados porque los electrónicos tienen carga eléctrica, tienen sistemas orbitales y tienen spin, los electrones. La idea es que con los átomos de estroncio, por ejemplo, que utilizamos, no solamente tienen los dos orbitales, que son los dos orbitales del reloj que tenemos, pero además tienen un spin nuclear y además estamos pudiendo utilizar láseres para hacer que los sistemas se comporten como si fueran partículas cargadas. Y con esas tres cosas, entonces tenemos en el mismo átomo la posibilidad de simular todos esos efectos que están pasando en los sistemas de materia condensada en una forma muy controlable. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, llegar a avances mucho más, lograr entender el comportamiento complejo del mundo cuántico. Por ejemplo, un ejemplo en particular es que estoy hablando del spin, que decía acá, el spin nuclear. Los sistemas de estroncio, además de tener un estado electrónico base y excitado, si incluimos el spin nuclear, este estado base y el estado excitado se dividen en 10 niveles de energía diferentes. Y estos niveles de energía tienen ciertas propiedades de colisión que exhiben unas propiedades, una simetría que se llama SUN, con n que puede ser tan grande como 10 porque es el número de estados. Lo que quiero decir es que esta simetría, por ejemplo, es fundamental cuando uno considera sistemas de quarks que tienen una simetría SU3. Y, por ejemplo, tienen tantos niveles, son 10 que podemos utilizar expansiones se conocen como 1 sobre n, que permiten hacer predicciones teóricas. Y estos sistemas, por ejemplo, estos sistemas con tantos niveles internos y con estas propiedades de SUN, estamos prediciendo que pueden exhibir propiedades topológicas de la materia y que pueden, por ejemplo, llevar a desarrollo de computadores cuánticos que son inmunes al ruido. Y, por ejemplo, el premio Nobel en 2016 fue entregado por el descubrimiento de transiciones y fases de estados de materia topológico que pueden llegar a desarrollar un computador sin error. Por ejemplo, quiero terminar esto diciendo, por ejemplo, nosotros estudiamos estas propiedades de la simetría de SU10 y no sé si ustedes sigan la serie Big Bang Theory, pero esta serie Big Bang Theory le interesó eso y a pesar de que no aparecimos en la producción, sí le interesó que nosotros estábamos estudiando la simetría del nuclear spin en nuestro reloj. Con todo, yo creo que estoy haciendo, desafortunadamente tengo que terminar en 5 minutos, pero lo que yo les quiero concluir es que estamos tratando de utilizar estos sistemas atómicos para entender las propiedades de los sistemas cuánticos. Yo creo que esto es lo más importante. Y queremos no solamente utilizar estos sistemas para entender cómo se comportan los átomos, los electrones en sólidos, pero también queremos utilizar estos sistemas para crear sistemas que son enredados en entangled states, que no solamente nos permiten explorar el mundo cuántico, pero tratar de utilizar las propiedades cuánticas del mundo cuántico en una forma que no se ha utilizado hasta ahora y, por ejemplo, en principio, lograr crear estados que son entangled, que nos pueden permitir la construcción de un futuro computador cuántico. Con eso termino, les digo, por ejemplo, un resumen de las colisiones, el progreso que estamos haciendo en el GILA. Vimos las colisiones en el reloj, las entendimos tales como
los expliqué, las utilizamos para llevar a hacer el reloj, uno de los mejores relojes del mundo. Medimos una simetría SUN en las colisiones que es interesante, estamos utilizando el reloj para tratar de emular el comportamiento de los electrones en la materia y estamos tratando de proponer cómo estos relojes también pueden ser como una base para crear computadores cuánticos y pues con eso el futuro es excitante. Todo este trabajo se ha hecho en colaboración con el grupo de física del reloj atómico de Jung-Jae Atgila y obviamente mi grupo teórico y su grupo de postdocs y estudiantes, pero pues el mensaje es que hay una vista muy interesante cerca en el futuro. No solamente queremos construir relojes mejores, pero tal vez utilizar esos relojes para construir computadores cuánticos, incluso para hacer relojes tan precisos que nos puedan detectar, por ejemplo, ondas gravitacionales o dar más información sobre cómo se comporta el universo. Y con eso, pues lo quiero dar las gracias y preguntarles si tienen preguntas. Muchísimas gracias por esta charla. Le vamos a hacer una última pregunta, que es la Ujú. pregunta que le hemos estado haciendo a todos los invitados. Eh, pues de acuerdo a este simposio y lo que usted ha visto y lo que ha hecho en óptica cuántica, ¿cómo podría Colombia empezar a apuntar a ese desarrollo en óptica cuántica? ¿O cómo piensa usted que se Lo podría? más importante es la educación y el entrenamiento de la juventud. Me parece muy importante que la mecánica cuántica, que la física cuántica comience a enseñarse a nivel básico, a nivel del colegio. Es tan interesante, pero a veces las personas piensan que la física es muy complicada, que no hay algo más fácil. La física no es tan complicada, si la gente le interesa, la entiende y además es una motivación porque es excitante lo que puede llegar a crear. Entonces, para mí lo más importante es que haya profesores buenos, invertir en educación, tratar de enseñarles yo a mi hijo le enseño qué es un átomo, cómo nos enfriamos, lo he llevado al laboratorio, si se puede tratar de motivar y fomentar esa curiosidad de los niños desde nivel muy básico, en colegios que los lleven a mirar cómo son los laboratorios en las universidades, los estudiantes en la universidad, tratar de llevarlos a intercambios, si se puede tratar de hacer estudios durante el verano en instituciones en el exterior, algo que permita adquirir el conocimiento que necesitamos. Porque el conocimiento es poder, por conocimiento es alcanzar, cuando se fomenta la educación y el interés, a pesar de que obviamente el progreso puede ser lento, podemos comenzar a ser parte de esta comunidad cuántica que va a determinar el futuro de nuestra tecnología. Así que sí, educación y fomentar curiosidad. Bueno, muchísimas gracias. Y Y de parte... espero Ay, que con mi charla los haya construido un granito a que sean más curiosos de lo que está pasando en el mundo cuántico, que lean un poco más. Yo sé que una hora es mucha información transmitida muy rápido y que tal vez la mitad de las cosas que dije no las entendieron, pero espero que por lo menos motiven para leer un poco más, para mirar el internet, Google y para comenzar a interesarse por física o por ciencias, porque en realidad la ciencia es lo que lleva al desarrollo de la tecnología. claro que sí, a mí me encantó la charla. Ah, qué bueno, qué bueno. Ujú. Bueno, entonces de parte de los capítulos de óptica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT, pues agradecemos a la profesora Ana María Rey y a los asistentes por su presencia en este evento y los invitamos a que participen en la última charla de este simposio, que es a la 1:30 hora colombiana, por la profesora Alejandra Valencia, que es como la persona que más ha hecho desarrollo en óptica cuántica aquí en Colombia. Mande saludos a Aleja. Yo estuve en Aleja, fue compañera mía desde el colegio, desde el 3 años hasta que fuimos juntas a Sí. la universidad. Así que muchas saludos a Aleja.
Se las vamos a mandar. de mi parte. Ujú. Listo, entonces, pues Bueno, esperamos que perdón por tenerme que ir antes, pero yo no sé por qué pensé que era una hora, así que me toca ir a hablar con mi jefe. Ujú. listo, Gracias. profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos ahorita a la 1:30. Gracias. Hasta Chao. luego.